Buenas noches a todos los participantes en la comunidad de aprendizaje del diplomado en inteligencia emocional para el siglo XXI. Bienvenido al tercer foro abierto del diplomado. Hoy vamos a hablar del dominio propio y también del manejo del estrés. Así que bienvenidos, aquí les Julián, brindo con ustedes, salud. Muy bien, vamos a ir conversando sobre este tema que es el tema del tercer video tutorial. Y lo más importante que tenemos que entender cuando hablamos del dominio propio es entender que hay una diferencia entre nosotros y los demás. Por ahí comienza todo. Es decir, yo soy yo, tú eres tú, él es él y somos distintos. Distinto significa que tú tienes tu propia agenda, tus propios intereses, tu propio punto de vista, tus propios propósitos, objetivos, metas, tu propia historia personal, tu propia cultura. Y yo tengo por igual mi propia agenda, mis propios intereses, mis propias metas, mi propia historia personal, mis propias estrategias, mi propia cultura. La tuya no es mejor que la mía no es mejor que la tuya. Son distintas. Nadie es mejor que nadie, pero la gente es distinta. Igual que yo tengo unos talentos que tú no tienes y tú tienes unos talentos que yo no tengo. Ahora, como individuos podemos tener puntos de vista comunes, intereses comunes, ¿ok? Y podemos construir una visión compartida, algo que ambos queremos y para lo cual estamos dispuestos a combinar nuestros talentos, combinar nuestras capacidades, experiencias, nuestro esfuerzo para producir un resultado conveniente para ambos. Nosotros podemos hacer equipos con otras personas. O sea, podemos hacer distintos equipos. Un hogar, una familia es un equipo, igual que una junta de vecinos, igual que un trabajo, una empresa, una compañía, igual que un equipo deportivo, una iglesia, una asociación. Los seres humanos somos seres sociales y nos organizamos en equipos. Ahora, en esos equipos, cada uno va con su individualidad. Eso significa que somos distintos. A partir de ahí, ¿por qué es importante en el tema del dominio propio entender la individualidad? Porque a veces muchas personas están cargándose de decisiones, temas y problemas que no son de ellos. Sucede cuando uno está sufriendo por las conductas ajenas. Pero resulta, pongamos que tú tienes un pariente que se está dedicando al vicio. X vicio. Y ahora tú estás sufriendo, mortificándote, angustiándote. Ahora bien, tú puedes cambiarle la conducta a ese pariente. Tú puedes tomar decisiones por él. No, tú no puedes tomar decisiones por tus hijos. Tú no puedes tomar decisiones por tu pareja. Tú no puedes tomar decisiones por tus padres, por tus hermanos. Tú no puedes tomar decisiones por nadie, salvo por ti mismo. Lamentablemente,
la mayoría de las personas le encantaría poder controlar la vida de sus hijos, la vida de su pareja, la vida de sus padres, la vida de sus hermanos, y eso la vive metiendo en un estado de angustia y de estrés, porque la gente hace lo que le da la gana. Pero también, ¿qué es lo que tú haces? Pues también tú haces lo que te da la gana. Todos los seres humanos hacemos así, actuamos en función de nuestros criterios y de lo que queremos, que no obligatoriamente es lo que nos conviene, pero cuando tú intentas hablar con una persona que anda en un cierto estilo de vida, la persona te responde groseramente: esa es mi vida, no te metas, no te metas. Y está bueno que lo diga, porque ¿qué hace uno metiéndose en la vida de la otra persona? Las personas estamos todas, y la palabra toda, ¿qué significa? Todas estamos sometidas a la ley de la causa y el efecto, a la ley de la acción y la reacción. Es decir, que toda conducta tiene consecuencias. Pero a mí no me gustaría que le pasara. Óyeme, es que la vida no funciona en función de lo que a ti te gusta o no te gusta. Si está haciendo X cosa, le va a pasar ciertas cosas. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Eso es como la persona que siempre se está robando la luz roja. Esa persona va a tener un accidente. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Pero esa conducta en algún momento va a generar un accidente. Entonces, ¿qué yo puedo hacer con esa persona? Mira, lo único que yo puedo hacer con esa persona es no me monto en un vehículo que ella conduzca, punto. Si le va a pasar un tablazo, que le pase a ella. Pero que yo no quiero que le suceda eso, y tú se lo puedes impedir. Tú se lo puedes impedir. Tú puedes controlar que no se esté saltando la luz roja. Y cada vez que tú le digas: déjame a mí, que tú no sabes. Porque la persona, cuando se van a fuñir, eso es lo más grosero que hay. Entonces, hay que aceptar en dominio propio, oye bien, en dominio propio, hay que aceptar que uno sobre los demás apenas tiene un poquito de influencia. Un poquito, que no mucho, y en ocasiones ninguna influencia. Ahora, sobre uno tiene mucho poder. Sobre uno, no sobre otro. Entonces, yo puedo tomar la decisión en cuanto a mí. Yo con fulano no me junto, yo con sultano no ando. Imagínate que yo sé que hay un pariente mío, sea lo que sea, ok, recuérdate que nosotros somos distintos. Es el primer aspecto que tú tienes que entender, que tú eres distinto de tus hijos, de tu pareja, de tus padres, de tus hermanos, tú eres distinto. Entonces imagínate que yo tengo un pariente que está metido en el mundo de las drogas. Okay. Esa persona y yo trato de mantener la distancia. Yo no voy a andar con ella, yo voy a evitar todo roce y todo contacto, pero no voy a amargarle su vida, que tú no debieras, que él sabe. Óyeme, nadie que está en eso es inconsciente de lo que está a sabiendas, y lo está porque le da la gana, porque gente que, así como la gente ha entrado al mundo de las drogas, así la gente ha salido. Así como la gente ha empezado a fumar, así la gente lo ha dejado. Así como la gente ha empezado a beber, así la gente lo ha dejado. Es decir, que entró porque quería y salió porque quería. Y mientras él lo está porque lo elige.
Y cuando tú intentas razonar y explicar, te salen con una grosería. ¿Por qué? Porque tú te estás inmiscuyendo en la vida de esa persona. Ahora, ¿qué es lo correcto? Tomar distancia. Tomar distancia. Porque tampoco uno tiene que estar asistiendo al espectáculo de degradación y de autodestrucción de una persona. O sea, yo no tengo que ser testigo, pero yo no puedo impedírselo. Cada vez que las personas intentan impedirle a otra persona hacer lo que ella quieren, incluso a la autodestrucción, se produce más tragedia. Más tragedia. Porque la persona, todas las personas que están metidas en esos esquemas autodestructivos, están castigando a sus padres a través de su propia autodegradación. Recuerden, en el fondo de todas esas conductas autodestructivas, cuestionables, de todo tipo, sexuales, de vicios, de delitos, etcétera, hay alguien que decidió castigar a sus padres autocastigándose. Es un conflicto de fondo por una mala relación de un niño rebelde contra lo que él considera que fueron abusos, pecados o maltratos de los padres. El 50% de todo eso son invenciones del propio niño. Pero es una persona que está en un estado de inmadurez. Ok, las personas pueden ser viejas. La vejez es un asunto cronológico, no obligatoriamente adultas ni maduras. La mayoría de las personas nunca llegan a ser adultas. Se envejecen, pero siguen actuando irracionalmente, impulsivamente, dominadas por sus emociones, dominadas por sus instintos primitivos y reaccionando de una forma emocional. Eso no es de adultos. ¿Por qué? Porque las emociones son prerracionales. Las emociones pertenecen a una etapa prerracional. De hecho, las emociones suceden antes de que las personas podamos darnos cuenta de ellas. A este nivel es prerracional. Entonces, no es que uno no sienta las emociones, es que uno tiene una instancia que está acá, el prefrontal, ¿verdad? Esta zona, que es lo que nos diferencia de los primates, el prefrontal. Y ahí es donde nosotros tenemos la capacidad reflexiva. Entonces, esa zona es la que nos conviene que controle. Ahí es donde está el adulto de las personas. Pero la mayor parte de las personas quieren vivir impulsivamente, emocionalmente, haciendo lo que les nace y no lo que les conviene. Entonces, nosotros, entendiendo que yo soy yo y el otro es el otro, pues yo voy a tratar de elegir mi liga. ¿Ok? Yo voy a tratar de elegir mi liga. ¿Qué significa elegir mi liga? Yo voy a elegir con quién tratarme, en qué ambientes estar, a qué actividades concentrar mis energías y mi tiempo. ¿Por qué? Porque yo no estoy obligado a tratarme con nadie. Yo puedo elegir con quién tratarme.
Yo puedo elegir con quién quiero hacer pareja. Yo no estoy condenado. Una de las cosas que tenemos que entender, ¿ok?, es que tenemos libre albedrío y que tenemos control sobre nosotros. El asunto es cuando nosotros permitimos o cuando nosotros queremos controlar la vida de otros o cuando le permitimos a otros controlar la vida de uno. No. Y lo que tú te gusta y lo que tú quieres y lo que tú aspiras, eso es legítimo para ti. No obligatoriamente es conveniente. Tú tienes que establecer tus actividades. Bueno, ¿qué yo voy a hacer? Mira, todas las personas recibimos diariamente 24 lingotes de oro. Se llama tiempo. El tiempo es más valioso que el dinero, porque el tiempo es irrecuperable. O sea, ¿qué es el tiempo? El tiempo es el otro nombre que nosotros le damos a la vida. Una hora de tiempo es una hora de vida. Entonces, yo recibo cada día el regalo de 24 horas de vida que no me van a dar para hacer todo lo que yo quiera. ¿Ok? El tiempo no da para hacer todo lo que uno quiere. Entonces uno va a tener que asignar el tiempo en función de prioridades, en función de intereses. Yo no puedo estar haciendo este foro, este live, y al mismo tiempo estar viendo una serie de televisión. Entonces yo tengo que elegir el live o la serie de televisión. ¿En función de qué? En función de mis responsabilidades y mis intereses. El tiempo solo permite que uno haga una cosa en cada momento. El multitasking, eso no existe. Yo puedo intentar hacer algo en paralelo. En paralelo significa que estoy un ratito aquí y después me pongo otro ratito acá. Ok, y vuelvo otro ratito aquí y después otro ratito acá. Pero en cada ratito yo solamente estoy haciendo una cosa. Ok. ¿Por qué? Porque hay un asunto que se llama atención. Y la atención humana es limitadísima. En los hombres todavía es más complicada, más estrecha que en la mujer, porque el cerebro femenino y el cerebro masculino son dos cerebros distintos. El cerebro femenino es un cerebro con mucho más potencialidades que el masculino. Ahora, el masculino tiene determinadas ventajas. Por ejemplo, los hombres somos buenísimos en el enfoque. La mujer, el cerebro femenino, no es tan bueno en el enfoque porque la mujer se desarrolló atendiendo, como dicen, atendiendo varias bases al mismo tiempo. Por ejemplo, ella tenía que estar cocinando, pero al mismo tiempo en el rabito del ojo mirando a los niños. Ok, y también alerta que no viniera un león para comérselo. O sea, era capaz de dispersar su atención en varios frentes. El hombre, que era cazador, cuando él estaba persiguiendo una presa, él tenía que aislar, o sea, aislar todos los estímulos para concentrarse en la presa. Así que él no podía estar mirando a la presa, preparándose para tirarle y al mismo tiempo estar mirando que un pajarito estaba piando y que, o sea, aprendimos a eliminar todo estímulo accesorio al objetivo principal. Así que los hombres somos buenos en una atención enfocada y somos pésimos tratando de dispersar la atención. La mujer tiene esa mayor flexibilidad. Son dos cerebros distintos. ¿Ok? Y qué bueno que seamos dos cerebros distintos, porque así yo aporto mi potencial de cerebro masculino y mi esposa aporta
su potencial de cerebro femenino. ¿Dónde está el problema? Cuando yo quiero que ella razone como hombre y ella quiere que yo razone como mujer. Son dos cerebros distintos. Por eso es que no, que yo no entiendo a las mujeres, no, que yo no entiendo a los hombres, nunca lo va a entender, son dos cerebros distintos. ¿Cómo lo vas a entender? Si tú quieres entenderlo desde tu perspectiva. Pero cuando tú entiendes que son dos cerebros distintos, entonces tú sabes, opera de una forma distinta a la mía. Y de nuevo, también yo soy distinto de las demás personas. Entonces, yo tengo control sobre mí. Y los otros sobre mí tienen opiniones. Y las opiniones son ruidos. O sea, ¿qué es una opinión? Un ruido. Un ruido, alguien que está... Pero esa opinión no soy yo. Las personas no pueden opinar sobre mí. Las personas hablan de ellas. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, de la abundancia del corazón, ¿de quién? Del que habla. Ok, del que habla. Cuando las personas hablan, están hablando de ellas, de lo que hay en su corazón con respecto a uno, no de lo que uno es, porque ni siquiera uno, oye, ni siquiera yo mismo puedo hablar de mí, porque hay zonas de uno que uno no entiende ni conoce. Áreas ciegas de uno, ¿me explico? Yo resolví eso creyéndole a Dios. Y Dios dijo que yo nací para dominar el mundo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, me gusta ahí cuando dice todo lo puedo. ¿Qué significa todo? Todo. Ahora, no que todo, yo todo lo puedo, pero no todo me es lícito. Todo lo que yo quiero y deseo lo someto al filtro, ¿verdad? A la parrilla de decisión de mi prefrontal. ¿Eso me conviene o no me conviene? ¿Es positivo o es negativo? ¿Es oportuno o es inoportuno? Mi prefrontal, mi razón debe controlar mi pasión. ¿Ok? Mi razón debe controlar mi pasión. ¿Y en función de qué? En función de algo que la razón puede hacer y la pasión no puede hacer. ¿Qué puede hacer la razón que no puede hacer la pasión? La razón puede prever el futuro, puede anticipar consecuencias. Esa es la fuerza del pensamiento racional. El pensamiento racional se abstrae del presente para ver escenarios. Podría pasar esto, podría pasar aquello. Anticipa y mide las consecuencias. Y nosotros tenemos que actuar en función de las consecuencias, no de los impulsos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a vivir las consecuencias en el futuro y uno siempre tiene que vivir el presente de cara al futuro, no de cara al presente. Cuando las personas toman decisiones sobre el presente, por los impulsos del presente, echaron a perder su futuro. Por ejemplo, supongamos que una persona tiene que estudiar porque tiene un examen el viernes. Entonces, la invitaron mañana para irse a la playa. Ahora, la gente tiende a buscar el placer. ¿Dónde hay más placer? ¿En la playa o estudiando? Pues evidentemente que en la playa. Pero en el examen no le va a salir un examen de playa. Claro, la persona, hay una parte de la persona que es la racionalización que empieza de que, no, pero yo estudio y entonces
pero amanezco y qué sé yo qué, y me llevo un libro para la playa. Pero venga acá, mi hermano, ¿cómo usted me va a decir que usted se va a ir a la playa y usted se va a llevar un libro? Usted no va a ver, usted fue a bañarse, usted no fue a leer y a estudiar. El ambiente y la church y los amigos no es un ambiente que te va a permitir la concentración. O sea, uno no puede engañarse y crear pensamientos autosaboteadores. Entonces, uno tiene que pensar, bueno, ¿qué es lo que me conviene en función de mi futuro? Cuando uno se gradúe, okay, y cuando uno empieza a sacarle dinero, buen dinero al conocimiento, uno podrá ir a la playa muchísimas veces. Ok, porque las playas van a seguir ahí. Lo que no se va a mover es el examen. Entonces, la decisión del presente tiene que ser en función del futuro que yo voy a vivir y los resultados que yo quiero obtener, no de las satisfacciones o gustos a corto plazo, que me puede significar angustias, estrés y fracasos a mediano y largo plazo. Eso es lo que hace el prefrontal, porque puede anticipar, porque puede prever. Eso no lo puede hacer la parte límbica pasional, que lo que tiene es impulso orientado por me gusta y no me gusta. Cada vez que la persona usa la palabra gusto, están hablando desde la irracionalidad de las emociones, porque todas las emociones son irracionales, son prerracionales. No es si me gusta, es me conviene. Me conviene. Hay muchísimas cosas que yo dejé de comer que me gustaban. Y yo empecé a decir veneno, daño. O sea, ok. Igual que cuando yo voy a tomar algo que yo quiero, antes de probarlo, yo empiezo a decir, eso está sabroso, eso está bueno. Me empiezo a condicionar para que me guste. ¿Por qué? Porque mi cerebro, mi razón debe guiar mi conducta. No mis impulsos, mi gusto, mi pasado. O sea, se cambia lo que haya que cambiar y se conserva lo que haya que conservar en función de nuestros intereses. ¿Ok? Ahí se hablaba también de las emociones básicas. Todos nosotros experimentamos 6 emociones básicas. Hay personas, autores, que incluso cambian algunas emociones. Por ejemplo, ponen la sorpresa como una emoción. Ahora, yo entiendo que la sorpresa es una reacción más que una emoción. ¿Por qué? Porque la sorpresa puede ser positiva o puede ser negativa. Y las emociones tienen un signo muy específico. Por ejemplo, temor es temor. Temor no es ira, temor es temor. Ira es ira, que puede ir desde la incomodidad, la molestia, me explico, el encono, la furia, o sea, tiene diferentes gradaciones, pero es ira. La vergüenza, que va desde el embarazo hasta eh, el estar sumido en una depresión de vergüenza, de sentirse avergonzado, ¿verdad? Todo ese abrumado por una acción que uno hizo. La pena, la tristeza, que va de diferentes grados. La alegría, que puede llegar al grado de la felicidad. ¿Ok?
el asco, que es la repulsión. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos asco, tristeza, alegría, ira, vergüenza. ¿Ok? Eh, y temor como las 6 emociones básicas. Se puede añadir, si la gente quiere, bueno, vamos a añadir, hay personas que añaden el amor, pero yo entiendo que el amor es una mezcla de una serie de emociones. O hay personas que añaden, que separan alegría y felicidad. Y hay personas que añaden, dentro de esas emociones básicas, la sorpresa. Las emociones tienen gradaciones, pero es importante que entendamos cuál emoción es realmente la que estamos sintiendo. Porque a veces decimos que sentimos una emoción y lo que estamos sintiendo es otra. ¿Ok? Y es bueno que nosotros aceptemos entender que vamos a experimentar emociones. Ahora, experimentar emociones es una cosa y dejarse dominar por las emociones es otra. Todos nosotros vamos a experimentar emociones porque las emociones suceden antes de que tú te des cuenta. Las emociones son patrones de respuestas organizados para determinados estímulos aprendidos por la especie, sobre todo a partir de los mamíferos que somos como especie los que experimentamos emociones. Los vertebrados que tienen el cerebro reptil tienen reacciones reflejas, pero no viven la descarga emocional porque no tienen estructuras límbicas como tenemos los mamíferos. Entonces, frente al grado de amenazas y estímulos que sucedían, por cada especie creó determinados patrones de respuesta. Patrones de respuestas ante determinados estímulos. Estímulos que lo alegran, estímulos que le generan temor, estímulos que le generan ira, estímulos que le generan asco, repulsión, estímulos que le generan tristeza, estímulos que le generan vergüenza. Ok. Las emociones, ok, ocurren precisamente cuando hay detonantes que estimulan determinados esquemas reactivos. Y esos esquemas reactivos pasan del límbico al sistema nervioso autónomo sin pasar por el racional. Entonces se genera la pauta y se disparan neurotransmisores para preparar mi cuerpo para el modelo de conducta que lleve esa reacción. Ahora bien, eso dura 90 segundos, minuto y medio, antes de que se produzca el fenómeno de la homeostasis y la sangre se vuelva a equilibrar. ¿Okay? Así que, por ejemplo, digamos el susto, ¿verdad? El susto. Por ejemplo, está un animal, digamos un ciervo, que va a un pozo a beber agua. Y de pronto, él está en el pozo, pero hay una parte de él que está alerta. El olfato, los oídos, la vista, es decir, viendo por si acaso hay un predador. Y de pronto
a nivel de olfato y a nivel de sus oídos, él siente algo raro. Y cuando mira, ve como un par de hojitas moviéndose. Ok, entonces inmediatamente con esas señales se produce una descarga de adrenalina y cortisol en su sangre, y eso genera una serie de cambios fisiológicos para que huya y salve su vida. Él no puede en ese momento, por ejemplo, imagínate que el cervatillo ahí tenga el prefrontal y se ponga a analizar. No, cuando la emoción ocurre, anula la capacidad de razonar para que tú reacciones. Entonces el cervatillo sale huyendo y por eso salva la vida. Y la leona o el guepardo que pensaba almorzárselo ve sus planes frustrados. Ahora, después, minuto y medio después, 2 minutos después que el cervatillo se puso a buen recaudo, ¿verdad? Él ya está dentro de su manada y la sangre vuelve a estabilizarse. No va a estar en ese momento volviendo a sintiendo angustia porque ya el peligro pasó. Ahora, ¿qué pasa con los seres humanos? Los seres humanos tenemos el mismo sistema de alerta del cervatillo. Pero nuestro cerebro nos juega una pasada porque nosotros que no vivimos experiencias extremas de sobrevivencia, es decir, muy pocas veces tenemos una experiencia física, una amenaza física real, tenemos muchas presiones de carácter social y muchas cosas que nosotros mismos nos inventamos. Ok, anticipando. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? Y nosotros nos estamos provocando permanentemente un estrés. El estrés, o sea, ¿qué vivió el cervatillo? El cervatillo vivió una experiencia de estrés. El estrés es positivo porque le permitió salvar la vida. Y cuando nosotros reaccionamos para salvar nuestra vida, por ejemplo, un vehículo que viene hacia arriba de nosotros, ok, a una alta velocidad, y no, nosotros saltamos y nos salvamos, eso es positivo. Ahora, la mayoría de las personas viven experiencias estresantes, vicarias, sobre las que no tienen control. Y viven creándose una situación tremenda de alteración bioquímica. ¿Okay? De alteración bioquímica. A través de anticipar que si pasa esto, que si pasa lo otro. A veces una situación que le sucede, no, pero la persona se pasa el día entero maquinando. ¿Ustedes se creen que si ese cervatillo se pasara el resto del día pensando que, ay, y si me hubiera agarrado y el león, y entonces, imagínate, imaginándose que el león lo mordía? Óyeme, no lo mata el león, lo mata el estrés. Y la mayoría de las personas no lo matan las circunstancias, sino lo mata el estrés que ellos se provocan pensando, anticipando. Y no solamente eso, se dan su viaje de estrés todos los días poniendo los noticiarios. ¿Ok? Las noticias tienen la facultad de hacernos sentir inútiles. ¿Por qué? Porque usted está cargándose de problemas que no son suyos y sobre lo que usted no tiene
ningún tipo de poder. Usted está aumentando su círculo de preocupación. Y tú oíste esto y oíste lo que estos fulanos dije. Hay gente que se pasa el día entero en eso. Y sobre todo porque las noticias se centran en lo negativo y en asuntos trágicos o situaciones lamentables. Pero esas situaciones trágicas y lamentables no te salpican directamente y tú no tienes control sobre ellas. Entonces tú empiezas a sentirte como un inútil. Te está llenando de estrés, te está molestando, te está irritando, te está deprimiendo, te estás alterando y no tienes posibilidad de cambiar esa realidad. Y eso es a la mayoría de las personas. O sea, no controlan por qué viven estresadas, porque viven imaginando situaciones y viven cargándose de situaciones que no son de ellos. Tú no tienes control sobre la vida del otro, entonces respeta. Ah, pero a mí no me gusta ver lo que él hace. Aléjate de ahí. Crea tu propio mundo, crea tus propios intereses. No, pero en este barrio, óyeme, la internet te permite tú estar conversando con gente y haciendo nuevas amistades que no tienen que ser los vecinos ni la gente del barrio. Tú vives físicamente en un sitio, pero ahora con la internet, tú vives en el mundo. Busca personas que tengan intereses, puntos de vista, aficiones, valores semejantes a los tuyos. Y a los demás, respétale su mundo, pero no te cargues con vidas y situaciones que no son tuyos. Entiende que sobre ti tú tienes poder y sobre los demás apenas tal vez un poquito de influencia. ¿Tú crees que las personas debieran hacer algo? Hazlo tú. Y entiende que la vida a cada quien les va a pagar en función de sus aportes. Hay gente que lamentablemente se va a dar su tablazo. ¿Tú se lo puedes impedir? No. No, pero que yo no quisiera. Es que el mundo no es lo que tú quieres. El mundo es lo que es. Ahora, todo el bien que tú puedas hacer, todo el apoyo que tú puedas hacer, dalo y hazlo. ¿Ok? Pero no te amargues tu existencia ni le amargue la existencia a nadie queriéndole controlarle su conducta. Simplemente, en algunos casos, dile, tú has evaluado realmente esto y esto y esto. Ay, a mí no me importa. Ya. ¿Qué tú puedes hacer? Uno tiene que aprender. El autodominio empieza cuando tú entiendes tus límites y que tú tienes que cargar sobre ti tu responsabilidad. Pero tú no puedes hacerte responsable de gente que quiere andar de su cuenta. Lamentablemente es así. Igual que tú no puedes estar llenándote diariamente de toda la basura, de todos los problemas, de todo el chismoteo, de todo lo que está sucediendo en otros lugares, porque tú no tienes control sobre eso. Y eso está destruyendo tu equilibrio, tu paz, sin ningún beneficio, porque tú no puedes cambiarlo. Hay gente que está morbosamente buscando todo ese tipo de cosas y el chipoteo. Y todo esto es lo que dijo fulano. Y, bueno, pero óigame, que digan lo que les dé la gana y que hagan lo que les dé la gana.
Tú tienes un rumbo, tú tienes unos objetivos, tú tienes unas prioridades. Céntrate en tus prioridades, en tus objetivos y en tu rumbo. Céntrate en cómo tú estás cuidando tu salud. Céntrate en cómo tú estás cuidando tu equilibrio mental. Céntrate en cómo tú estás desarrollando tu salud relacional. Y eso significa cultiva la relación con personas que tú tengas afinidad, que tú tengas valores compartidos, que tú tengas, que vayan en tu mismo rumbo. Ok. En la Biblia hablan de que uno no debe estar discutiendo con necios, porque uno entonces es más necio. Y tú sabes qué, somos más necios, porque estamos neciándole la vida al otro. Lamentablemente. Ok. Y obtengamos, o sea, tengamos un plan financiero claro y un plan de realización y aceptemos, bueno, que cada quien va a cosechar las consecuencias de sus acciones. Entonces, eso va a controlar tu estrés. Siempre pregúntate, ¿eso está bajo mi control? Si no está bajo mi control, no está bajo mi control. Y si está bajo mi control, entonces, ¿qué yo puedo hacer para cambiar esa realidad? Pero la mayor parte de nosotros estamos cargándonos de vidas ajenas, de situaciones ajenas y de cosas que en donde lo que no tenemos ningún tipo de posibilidad de influir. Y entonces, sintiéndonos mal y viviendo una vida de garata en discusiones y en tonterías y en controversias, simplemente porque no estamos aceptando que eso no nos compete. Pese a que esa persona la queramos mucho. Ok. Pero a fin de cuentas, esa es su vida. Esa es su vida. Lamentable. Es así la vida. Veamos algunas preguntas que surgieron, ¿verdad? Albaluz Ventura, de República Dominicana. En muchas ocasiones la emoción es tan fuerte que sin darnos cuenta podemos terminar hasta golpeando o maltratando a aquel que nos ha traicionado y nos ha provocado un sufrimiento no necesariamente de maltrato físico. ¿Cómo podemos evitar emitir esta acción? Simplemente autocontrol, autocontrol. Óigame, si uno deja que cada vez que uno se moleste, uno va a golpear. Oiga, aquí hay padres que han matado hijos y han empeorado una relación. Parejas que se matan. Ay, que yo no quería. Óigame, usted tiene control sobre su cuerpo y si usted hace algo, es porque usted elige hacerlo. ¿Ok? Porque la misma mano que golpea a otro, ¿por qué no me está golpeando a mí? Entonces, ahí nosotros tenemos siempre que refrenarnos, respirar, dejar que pase la molestia y prever a qué eso va a conducir. Usted puede estar castigando a un niño, pero lo que ese niño le va a hacer pasar cuando él crezca, vengándose de lo que usted le hizo, no quiere usted imaginarse. Así que, ¿qué nosotros tenemos? Dar amor, dar amor. Y tenemos que aprender también a ejercer el perdón y la misericordia, porque nosotros no somos perfectos. Vicky Soledad Rafael, de República Dominicana. ¿Puede una persona tener templanza y dominio al mismo tiempo? Bueno, es que la templanza es el dominio. O sea, el equilibrio, ¿verdad? ¿Se desarrolla la templanza primero que el dominio o el dominio que desarrolla la templanza? Es que es lo mismo. ¿Desde qué edad comienza un niño a tener dominio propio?
los niños van a ir desarrollando dominio propio en la medida en que vaya creciendo su parte racional. Y la parte racional empieza a desarrollarse a partir de los 7 años. Pero el prefrontal viene a desarrollarse plenamente a los 20 años de edad. Es decir, que mientras es niño, está más la parte límbica, la parte de los deseos, ¿ok? De los impulsos. Y en la adolescencia es lo mismo. O sea, por eso el adolescente no piensa mucho, no analiza mucho. Él no tiene una capacidad de discernimiento como lo tendría un adulto. Que Ramona Galva de Elías Piña, ¿cómo aprender a controlar las emociones? Las emociones no se controlan porque ocurren antes del racional. Recuerden, las emociones pertenecen al cerebro límbico, que es una estructura típica de los mamíferos, que es antes del prefrontal. Así que nosotros vamos a experimentar las emociones antes de que nosotros nos demos cuenta de que le estamos experimentando. Hay incluso una cantidad de milisegundos que se ha cuantificado. Creo que 200 milisegundos. Es decir, antes de que yo venga a sentir algo, ya yo lo estoy experimentando. Entonces yo no lo puedo controlar. Yo sí puedo controlar la respuesta conductual a la emoción. Es decir, que yo quiero golpear a la persona, pero me contengo. Yo quiero proferirle un insulto, pero me contengo. Yo tengo control sobre mi cuerpo y sobre mi boca. Ahora hay gente que se folforan y entonces quieren golpear, entonces quieren insultar. Entonces esa persona no es la emoción, o sea, no es que tiene que controlar la emoción, no, tiene que controlar la conducta. ¿Y cómo uno controla la conducta? Alejándose un poco, aguantándose, respirando y dejando que esos 90 segundos de locura, ¿verdad?, pasen y la sangre se reequilibre. Y pensando qué es lo conveniente, qué es lo apropiado. ¿Ok? O sea, reaccionando desde la razón y no desde la pasión. ¿Qué hacer cuando nos sentimos sumamente estresados? Mira, cuando uno está sumamente estresado, lo que primero tiene que pensar, me voy a morir, esto me va a matar. Si no representa un peligro de muerte, ni un peligro de daño físico, entonces tenemos que aprender a aceptar y pensar qué yo podría hacer para neutralizar o reducir esto. O sea, salir del problema concentrando en la solución y respirar hasta que se reequilibre. Me gustaría saber más sobre el consciente. Estamos hablando ahí del prefrontal. Es la última estructura que se formó. Es donde está la capacidad de analizar. Una de las características del neocórtex, ¿verdad?, de nuestra parte consciente, es que nos abstrae de la realidad. Es decir, nos saca del aquí y el ahora. Y entonces podemos pensar en el pasado, podemos pensar en el futuro. Eso tiene su parte buena y eso tiene su parte mala. Porque el mucho pensar te puede generar un estado de ansiedad. Que hay gente mortificada. Y adivínate por qué. Óyete lo que dijeron los científicos, que dentro de 13,000 millones de años el sol va a explotar y la tierra va a desaparecer. Y óyeme, él va a estar vivo. Pero él está angustiado por algo que va a pasar, según los científicos, dentro de 13,000 millones de años. Hay mucha gente que ve noticias y ve cosas y le crean estado de ansiedad. ¿Ok? Entonces, eso es precisamente también la función del prefrontal. Por eso uno tiene que controlar y siempre pensar, bueno, está pasando algo.
¿Y qué puedo hacer? Ariadne Peña Mateo de Pedernales, tengo una pregunta. ¿Qué son los neurotransmisores y cuál parte del cerebro está implicada en las emociones positivas? Ok, los neurotransmisores son sustancias, mensajeros químicos que emiten las neuronas para comunicarse con otras neuronas. Las neuronas se acercan a otras neuronas mediante lo que se llaman los enlaces sinápticos, pero no se tocan. Entonces, cuando llega una señal eléctrica a la punta de una dendrita, ¿verdad? Al terminar de una dendrita de la neurona, que se acerca a otra neurona, entonces ella emite unas sustancias que estimulan eléctricamente a la otra neurona. Esos mensajeros químicos son los neurotransmisores. Y básicamente, y también hay hormonas que hacen una labor de estímulo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos como neurotransmisores importantes la dopamina, importantísima la dopamina. Ok. La serotonina, la oxitocina, las endorfinas, pero también tenemos las hormonas del estrés, la noradrenalina, la adrenalina y el cortisol. Okay. Todas son importantes. Y las más positivas, pues, lógicamente, son la dopamina, la serotonina, las endorfinas y la oxitocina. Esa le dicen las hormonas de la felicidad. Okay. La maestra Remedio Gutiérrez de México dice, mi pregunta, si el ser tolerante es la capacidad de sufrir y aceptar situaciones imprevistas sin venirme abajo, ¿cómo hacerle cuando te dan una noticia que te estresa al máximo? Vamos a empezar por eso. El ser tolerante no es la capacidad de sufrir y aceptar situaciones imprevistas sin venirse abajo. El ser tolerante es entender que las situaciones ocurren y que las personas son como son y que nosotros tenemos que aceptar que esa persona es así. Por ejemplo, hay una persona que es chismosa. Yo le voy a cambiar su condición. No, yo lo que voy a tratar es de no poner en manos de esa persona intimidades mías, porque yo no puedo irle a contar a esa persona algo íntimo mío y no se lo digas a nadie, porque el primero que fue imprudente fui yo. ¿Quién fue el primero que dijo lo que no debía decir? Yo. Entonces yo no puedo pedirle al otro que sea más discreto que lo que yo soy. ¿Ok? Entonces, ser tolerante es aceptar que esa persona es así. Ahora, esa persona tiene áreas positivas, áreas buenas. Recuérdate, todas las personas tenemos un área positiva, un área extraordinaria, un área ordinaria y un área tóxica. Entonces, cuando las personas tienen áreas tóxicas, bueno, yo las identifico. Hay una persona que es grosera. Bueno, yo voy a tratar de reducir al máximo las fricciones y contactos. Y voy a trabajar a esa persona sobre la base de exaltar y reconocer sus áreas positivas, con el objetivo de neutralizarle y con el objetivo de ir alimentando al lobo bueno. Ok. No entrar en el juego de degradación y en el juego de cualquierización y en el juego de ensuciarnos. Porque esa persona, todo lo que diga, no, porque fulano estaba acabando contigo, no, él estaba acabando con él. Porque la opinión
negativas de una persona le hace más daño a ella que a uno. A uno le hace daño es las conductas de uno. Ok. Cuida tus conductas y hablar es una de las conductas que uno hace. Cuida tu pensamiento, céntrate en lo positivo, en lo constructivo, en lo sano y deja que el otro natague en sus propias miserias y en sus propias malquerencias. Porque, ¿qué está haciendo esa persona? Está envenenando su sangre y está generándose un estrés gratuito. Y al final, ella va a cosechar esos resultados. Entonces, la tolerancia no es ser víctima. Uno, frente a eso, establece una actitud asertiva con respecto a las otras personas. O sea, no sufrir. Ahora, tenemos que aceptar las cosas y entender, cuando uno le dan una noticia, pensar, bueno, ¿en qué medida eso me afecta? ¿Y en qué medida yo tengo un control sobre que eso no me afecte? No, las cosas no tienen que gustarnos, pero si tú tienes algo que puedas hacer, hazlo. Y si no, entiende que eso es una condición. Ok. Otra pregunta. Cuando no se logra controlar las emociones, ¿cómo hacer para que no se vuelva un caos? ¿O qué tipo de ejercicio se recomienda para no perder los estribos? Respire, aguántese, deje que pase esos 90 segundos del vendaval, ese vendaval químico. Aguántese, cállese, no hable, respire y no permita que su mente empiece a elucubrar y recordar e imaginar y ver el escenario, porque hay gente que el problema no es lo que le pasa, es el problema es lo que ellos se hacen con su pensamiento. Y bien, piensen qué reacción yo quiero lograr y qué conducta me conviene llevar a esa reacción. Cuando usted se descarga físicamente o verbalmente, ¿ok? Sobre otras personas, entienda que usted posiblemente una situación mala la hizo peor. ¿Y dónde está la ganancia de acoger una situación mala y empeorar? Todos podemos refrenarnos, todos podemos callar, todos podemos contenernos. Y hay mucho dolor, hay mucho dolor, hay muchas familias destruidas, relaciones destruidas, parejas destruidas por alguien que tenía intemperancia, que, no, porque yo sé hacer que si lo acabaron. El que dice lo que quiere, oye lo que no quiere. Si el principal aparato social que genera estrés son las noticias, ¿de qué manera se recomienda dar las malas noticias, como la muerte de una persona o algún accidente? Bien, el asunto de las noticias, para empezar, la gente está oyendo noticias sobre las que no tiene control. Situaciones que fulano mató a fulano, pero usted ni conoce a esa persona. Que la vida sexual o la vida que sultano, que sí, ok. O sea, todo ese chismoteo y todas esas cosas, y toda esa basura mediática, hay que desterrarlo. Son gente que uno no las conoce. Y además, qué pena que las personas están en eso. Qué pena. Ahora, murió una persona. Bueno,
Esa es la parte dura que uno va a tener que aceptar. Pero, y tenemos que entender que las personas se mueren. Así que nosotros somos regalos. ¿Ok? Así que mi amiga Remedio Gutiérrez, de México. Mi esposa es apellido Gutiérrez. Así que hasta familia pueden ser, aunque mi esposa es colombiana, ¿verdad? Remedios Gutiérrez, de México. Es un regalo en mi vida. Todas las personas, y Ariadne Peña, los regalos en mi vida. Todos estamos de paso. Entonces, como el tiempo es tan poco, tenemos que concentrarnos en el poco tiempo y el tiempo de interacción para darnos cariño, para decirle a la gente lo que la queremos, en qué son buenas, para ver las personas como premios, aceptando que la persona tiene su parte negativa, porque uno la tiene también. Pero qué bueno que podamos darnos cariño y entender que en un momento dado alguien va a faltar. Y vamos a tener que decir, lamentablemente, perdimos a fulano. Ahora con la pandemia, yo tengo una serie de amigos que perdí. Gente valiosísima, gente queridísima. Hay que seguir viviendo y recordarnos qué es para mí lo importante, que esos amigos que yo perdí hasta el último día supieron lo que yo los quería. Y a los que me quedan, yo les digo, te quiero. ¿Ok? Así que yo soy de los hombres machos que le dicen a otro hombre macho que lo quiere, porque el querer no es atracción sexual, sino cariño. ¿Me explico? El amor ágape, ¿verdad? El amor ágape. Son personas importantes para mí que yo le tengo afecto, admiración, respeto, estima, y que tengo que decírselo porque los cadáveres ya no oyen. ¿Ok? Entonces, dediquémonos a expresarle a todas las personas, sin excepción, a todas las personas, la estima que nos merecen, el cariño que nos merecen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es transitorio. Dicho todo lo anterior, señores, nos vemos el próximo viernes.